El contenido de este video para algunos podría ser causa de molestia. Las personas que aparecen aman a los animales y la naturaleza. También son comprometidos con el cuidado de los seres que verán a continuación. El sentirse ofendido por ello desvía el propósito del video, que es concientizar, aprender y entretener. Todo ello sin fin de lucro. ¿Ya viste? Amigos, familia, pandilla, Ripsider, yo soy Tren. Vean nada más en dónde me encuentro. Ay, estoy un poco asustado, pandilla, pero no me importa. Vean dónde nos encontramos. Estamos literalmente, ándale, aquí está, en la casa de mis sueños, banda. Aquí tenemos a mi buen amigo Paco. ¿Cómo estás, Paco? Saluda a la pandilla. ¿Cómo estás? Cuéntale a la pandilla cómo estás hoy. ¿Qué comiste hoy? Vamos el día de hoy, pandilla, a conocer a una persona súper especial. El cual, pues bueno, ahorita nos va a explicar un poquito por qué tiene tantos animales. Cómo es que han llegado aquí. ¿Cuáles son sus cuidados? Bueno, les vuelvo a repetir, esto es un paraíso para mí. ¿Cómo te llamas? ¿Paco? Bien, él es Paco. Saluda, Paco. Pues sin más, pandilla, vamos a darle, vénganse. Pandilla, pues estamos aquí, miren, con mi buen amigo Fer. Primero que nada, saluda a la pandilla. Fer, ¿cómo estás? Bien, gracias, un gusto. Cuéntale un poquito aquí a la pandilla. ¿Cuánto tiempo tienes con estos animales? ¿Por qué nació tener todo esto? Cuéntale a la banda. Pues bueno, en particular siempre me han gustado mucho lo que son los animales, todo lo que es la fauna exótica. Con ellos algunos tenemos 5 años, otros 3 años. Los más recientes tienen 1 año y pues bueno, algunos que son como los de rescate, que pues bueno, ellos tienen incluso algunos meses de haber llegado con nosotros. En efecto, aquí como él lo acaba de mencionar, Fer rescata aves. Muchas aves que ustedes van a ver aquí, muchos animales, son especies rescatadas. Que pues bueno, eso es lo que siempre tratamos de enseñarles en este canal, pandilla. Cuidar, preservar, respetar y sobre todo amar a la naturaleza. Y pues créanme, aquí mi buen amigo Fer es un fiel y digno exponente de todo esto que buscamos aquí en Pandilla Ripsider. Primero que nada, mi querido Fer, cuéntanos cuáles son los cuidados básicos para este tipo de aves, porque yo sé que por allá afuera nos están viendo y hay mucha gente que adquiere sin saber, nada más porque o se les hizo barato o se lo encontraron, no lo sé. La razón que sea, siempre he dicho que hay que cuidarlos. ¿Cuáles son los principales? Tú puedes hacer lo que quieras conmigo, Paco. ¿Cuáles son los principales cuidados de estas especies? Pues bueno, yo creo que algo importante es que hay que desmitificar pues varias creencias que tienen al respecto. Desafortunadamente por su belleza, por lo exótico, incluso por los precios, que la mayoría de estas aves son de un precio alto. Pues bueno, representan, o mucha gente las adquiere como pues el bonito adorno. Mucha gente cree que le representa cierto estatus o poder. Y pues bueno, pero no precisamente caen en las mejores manos. Correcto. Entonces pues bueno, no son especies sencillas. Como ahorita ustedes pueden ver, tenemos un ejército de gente aquí colaborando con la limpieza, el mantenimiento, la alimentación. Son aves muy demandantes, son animales muy demandantes, de un carácter que bueno, como puedes ver, no son un peluchito, aunque pues bueno, son muy nobles, pero destruyen, necesitan mucho espacio. Mira, o sea, como lo puedes ver, y pues bueno, no es como que lo puedas tener en una sala y tenerlo ahí de que no va a hacer nada, ¿no? Espérame, Paco, porque por protocolo tenemos que estar con cubrebocas, por favor. De ahí enfrasme lo que quieras, nada más, espérame, ¿quieres los lentes? Órale pues, muérdelos. Y pues bueno, en cuanto a los mitos, no es como comúnmente nos dicen que con semillas de girasol y una jaula redonda pueden estar bien. Correcto. Es lo menos indicado. Mira, ya te están desbaratando todo. Me dejó sin lentes el buen Paco, pero ¿saben qué? No me importa ahorita nada en la vida, ahorita lo levantamos un día. Tú sigue hablando, mi querido Fer. Y pues bueno, o sea, quitando todos esos mitos, pues bueno, necesitan una alimentación de frutas y verduras variadas, 3 veces al día, una croqueta especializada que también pues bueno, es necesaria para complementar los nutrientes que
están todos, o sea, no, con una alimentación que le podemos ofrecer aquí en vida, en cautiverio, no va a tener todos los requerimientos que ellos en la naturaleza obtienen. Claro. Entonces, bueno, una croqueta que nos va a ayudar como a complementar ese tipo de dieta y de nutrición. Y semillas también, para que, pues bueno, tengan como también ese aporte de nutrientes por medio de las semillas. ¿Qué es lo que no, de plano no, se les debe dar a este tipo de animales? Tan en cuestión de alimentos y temperaturas, no lo sé. ¿Qué es lo que de plano no se tiene que hacer con ellos? Pues bueno, por ejemplo, la creencia de las semillas de girasol que está muy arraigada, obviamente no es que esté mal o que sea un veneno, como muchas veces se maneja, sino que bueno, son alimentos que se tienen que ofrecer con moderación. Hay, pues bueno, alimentos que les pueden hacer daño, como son la sandía, el aguacate, bueno, algunas que ya se tendrían como que entrar un poco más en detalles en cuanto a la nutrición. Ok. Pero sí, o sea, hay aves que no toleran, también depende de la salud del individuo. Y pues bueno, también son aves que vienen de un clima tropical, de selvas, y bueno, son muy sensibles al frío, las corrientes de aire, tienen que tener un espacio muy resguardado de corrientes de aire sobre todo. Y pues bueno, en generalidad es así, obviamente no pueden estar libres por toda la casa, porque mucha Claro. gente también tiene esa idea romántica de que estén libres, pero pues bueno, como puedes ver, son muy inquietas, son muy destructoras y al estar en una eh, casa como tal, pues están expuestos a mucho peligro. Claro. Y bueno, hay jaulas que son ideales y espacios, como puedes ver que pues bueno, lo que podamos tener más en cuanto a espacio, en cuanto a condiciones bien, para que ellos se sientan a gusto. Aquí cuéntanos cuántas especies tienes y de cada una, para ya seguir dando el recorrido por este paraíso, mi querido Ahorita Fer. de momento no tengo cuántas especies. Me refiero aquí, pero- perdón, aquí en esta jaula, perdón, ¿cuál es? Ahorita tenemos tres Exacto. guacamayas, una cacatúa, Que esa es la que yo quería ver y ya se que nos escondió. ahorita yo creo que por ahí va a estar. Ok. Y pues bueno, en la parte de atrás que tenemos Eclectus, loros grises y Aratinga miltrata, Perfecto. que son, ya posteriormente iremos viendo las demás que tenemos. Ok. Para que los pueda, pero en este recinto obviamente también tenemos que tener en cuenta que hay incompatibilidades de especie. Obviamente no podemos tener una cacatúa de este tamaño con periquitos atoleros o de otro tipo De especie, de especies porque más pequeñas, porque pues bueno, se las ejecuta, ¿no? exactamente, Literalmente. incluso no es que lo hagan como de manera natural, sin embargo pues bueno, los picos de estas especies, la fuerza que tiene, pues no es como comparable con unas de las Por supuesto. aves más pequeñas. Imagínense, pandilla, si la picada de un agapor ni duele, ¿qué se esperan de una de este tamaño, no? Entonces sí, mucho cuidado, no hay que adquirir de forma ilegal primero que nada, y si lo van a hacer, cuídenlas, vean nada más qué hermosos ejemplares, qué cuidados, qué alimentación, el hábitat que tiene, porque miren, aquí se ve nada más como qué es esto, ¿no, pandilla? Allá atrás hay más, ahora sí que espacio para que puedan volar, la cantidad de ramas que tienen para que ellos puedan desentumir sus deditos, sus patas, como lo quieran llamar, y pues simplemente una calidad de 10, sin duda. Y pues vean nuevamente aquí el buen Paco queriéndonos destruir todo, pero él puede hacer todo, ¿verdad, Paco? Ahora sí, nos enseñas qué más tienes, mi querido Claro. Fer. Vénganse. Nos vemos, Paco. A ver, ahí quédate, ponte ahí. Pues bueno, pandilla, aquí nos encontramos con... Dayana y Aislinn. Cuéntanos un poquito, Dayana y Justin, ¿qué hacen aquí ustedes?
Bueno, pues estamos con las aves, nos encargamos de la alimentación, la limpieza, del manejo. Ok. Y actualmente estamos vamos a empezar apenas con un poquito de manejo. Ahorita estamos como voluntarias, Ok. pero es porque pues nos queremos dedicar bueno, estamos estudiando medicina veterinaria Ok. en la UNAM, la Facultad de Veterinaria. Ok. Y ya estamos en los últimos semestres, entonces queremos pues tener un poco más de práctica, manejo, y pues por eso decidimos. Ok. ¿Ambas se van a especializar en aves o en general? En aves y fauna o animales no convencionales. Ok. Fauna pues, silvestre, pero enfocada un poquito más en aves. aves, perfecto. ¿Y de aquí cuál es su favorita? Las guacamayas, el romy, la cacatúa, Lorenzo, el de afuera. ¿Qué le podrían decir a la banda que quiere ejercer esta misma profesión que ustedes? Que es muy difícil, pero si se puede, siempre y cuando te apasione y te guste lo que quieras dedicarte, lo hagas. Sí va a ser difícil, es de estar estudiando pues muchas especies. Al principio pues ves tronco común, pero al final ya es a lo que tú te quieres especializar. Correcto. Y pues nada, practicar y luchar ahora sí por lo que a uno le gusta. Y si se puede. Y en cuestión, acabas de decir algo muy cierto. ¿Qué tanto hay de diferencia en lo que te dicen teórico a cuando ya lo tienes aquí en la práctica? Pues es muy diferente porque como tal teórico pues no vemos nada de manejo. Ok. Entonces ya cuando estás aquí con la especie pues sí cambia muchísimo porque cada una es diferente. No puedes como que tener así que el mismo tacto con todas. Tienes que ser como Específica. ajá, tienes que checar como cómo son cada una y ya de ahí empezar como el manejo o Y la además, alimentación. es que bueno tener pues poner en práctica pues lo que ves en teoría, que pues, no es lo mismo, y aprender sobre su manejo, también sobre pues sus signos, síntomas cuando están enfermas o cuando tienen algún malestar. Correcto. Sí, Pues entonces es algo que las apasiona sí. y pues Que te guste y ya pues la armas, yo digo. perfecto. Pues mucho éxito, chicas. Gracias por Muchas ofrecerse gracias. aquí a ayudar a mi querido Fer. Créanme que ya hasta estoy pensando yo también ser voluntario. Lástima que no tengo sus estudios. Muchas gracias. Sí, gracias, a ti, Hasta luego. Hasta luego. ¿Cómo creen que se llama esta belleza, pandilla? Se llama Romina. Qué precioso nombre. Cuéntanos un poquito de Romina, mi querido Fer. ¿Qué tal es de temperamento? ¿Cuánto tiempo tienes con ella? Con ella tenemos un año, a pesar de que ella ya tiene 6 años, pertenece a otra colección privada. Pues bueno, como todas las cacatúas, son extremadamente cariñosas, son muy bonitas, muy cariñosas. Como puedes ver, pues bueno, muy dócil. Obviamente también tiene que ver cómo ha sido tratada desde el inicio. Claro. En cuanto al manejo y todo, pero pues bueno, las cacatúas tienen fama porque precisamente es un animal que se apegan mucho a ti. Una impronta, que en este caso es como la parte que haces tú el vínculo con ella, es muy marcada. Entonces pues ella, en particular ella es muy dócil, bien cariñosa. Realmente no tiene problemas, pero la mayoría de las cacatúas por su mismo comportamiento también tienden a tener muchos problemas de picaje. O sea, si la ven ella está sana, pero hay muchas cacatúas que al no tener la suficiente atención o los debidos Cuidados. pues sobre todo enriquecimiento ambiental, porque también son aves que son muy inteligentes. Y al momento de representar de que no tienen como en qué entretenerse o en qué mantener ocupada su mente, pues bueno, empiezan a generar como un tipo de trastorno. Así es lo que hacen, que después del aburrimiento se empiezan a arrancar las plumas. Incluso cuando están muy apegados a una persona y esa persona no les hace como el caso suficiente, pueden también presentar a esas conductas. Independientemente que no todas las conductas de picaje también son por enriquecimiento, obviamente habría que ver con un veterinario especialista cuáles son el origen que detonó este comportamiento, pero las cacatúas en particular sí tienen a presentar problemas de picaje por lo mismo que son, pero pues de ahí en fuera son unas excelentes mascotas, 100% legales aquí en México. Entonces si alguien quiere tener una mascota exótica, pues bueno, son especies que pueden tener sin ningún problema y son muy bonitas y pues bueno. ¿Crees que me deje de cargarla? A ver, denme un segundo, pandilla.
Vean nada más esto, pandilla. Vean nada más esta belleza. Hola, Romy, ¿cómo estás? Ay, sí, eres hermosa. Vean. Pandilla, mi corazón está que se sale de la emoción. No puedo gritar porque obviamente las estresaría. Pero gracias, Fer, por haber hecho A ella uno de sus motivantes que tiene pues es el apego, es las caricias, entonces después empezarla a acariciar, para ella está bien. Muy importante, en las aves únicamente está permitido tocar pico, la parte de la cabeza y si acaso patitas. Todo lo demás no lo puedes tocar porque para ella representa como una insinuación sexual. Ok. Que esas áreas están reservadas nada más para su pareja. Entonces, por ejemplo, yo como propietario la puedo acariciar en todos lados, pero le generaría como un trastorno por una frustración sexual. Ok. Porque es como que yo le estoy insinuando cosas. Entonces, pues obviamente, al sentirse frustrada, pues empezaría también con ciertos problemas. Es muy importante nada más tocar lo que son pico, parte de la cabecita y las patas, en todas las aves. Eso Bueno, es en todas las aves. bueno, citácidos. La verdad, en otro tipo de especies no estoy, pero supongo que es muy similar. Pero lo que son citáceos, loros, guacamayas y de estas variedades, únicamente es lo que tienes permitido tocar. Perfecto. Otra cosa que nos estabas contando muy interesante, mi querido Fer. Decías que para mucha gente las jaulas no son buenas. Tú piensas algo muy distinto. Cuéntale a la pandilla el por qué. Sí, pues bueno, últimamente se ha creado como esta idea un tanto romántica de las aves tienen alas, deben de estar libres, no se pueden tener un encierro. Parte de esta idea yo también la comparto. Sin embargo, no es como un animal que puede estar libre por la casa. Como ya vieron, pues destruir cosas. Si hay un cable, si hay una lámpara, si hay un ventilador, si hay un contacto, puede realmente causarse un daño muy grave. Y las jaulas no es que sean malas, siempre y cuando sean las adecuadas para ellas. Entonces tienen que tener ciertas características las jaulas, ser amplias, ser cuadradas, que les representen a ellos un refugio seguro. Y pues bueno, también que no lo vean como algo malo. Nosotros lo que hacemos es que damos de comer, almorzar y cenar en las jaulas para que ellas a su vez lo asimilen como algo bueno. Entonces no es como que me vas a meter a la jaula, me vas a encerrar y voy a estar ahí todo el día, ¿no? Okay. O que represente algo malo. Ellas tienen que tener un espacio propio donde estén libres de cualquier peligro. En este caso pues son sus jaulas. Y bueno, incluso nosotros que tenemos el espacio exterior, que es la voladera, que pues bueno, sea un espacio seguro para ellas. Obviamente van a tener más libertad, tienen más espacio para hacer otras actividades, pero no los tengo tampoco a la intemperie, no pueden tampoco venir aves silvestres acá, porque bueno, pueden también contagiar ciertas enfermedades. Y pues bueno, a su vez ellas no salir para no representar tampoco un daño en el ecosistema. Pero pues bueno, tenemos que ser muy conscientes de que tienen que tener espacios seguros para ella, especiales. Y aunque me digan, bueno, a lo mejor yo no tengo una jaula, pero le tengo una recámara adecuada y completamente libre de cualquier peligro y seguro para ella, pues bueno, también es válido. Sin embargo, por ejemplo, yo aún sigo viendo buenas las jaulas, porque en el momento que tú quieras hacer un mantenimiento del cuarto, limpiarlo, asearlo, pintarlo, darle mantenimiento, pues el ave puedes, en una jaula la puedes como tener también más segura y protegida de los peligros, ¿no? Por supuesto. Entonces yo sí soy de que deben de tener su jaula, debe de ser una jaula idónea, obviamente, y pues bueno, ahí va a ser su refugio seguro. Y ahí van a dormir, van a comer, van a descansar y pues así también están protegidas de todo lo que son los peligros de toda la casa, ¿no? Perfecto, si puedes grabar, amor, porque ahora nos está acompañando mi esposa, ya está haciendo ahora la grabadora. ¿Podrías mostrarles ahora sí que todas las jaulas que tiene mi querido Fer para ellas? El tamaño, sobre todo el mantenimiento, para que ya vean, no están sucias, todo lo tienen en orden, adecuadas. Yo ahorita vi, por ejemplo, cuando metían a las, ¿cómo se llaman? A las aves en sus jaulas. Ellas perfectamente sabían que iban a comer, perfectamente, no representó ningún tipo de estrés, no representó ningún tipo de miedo, y pues ya sabían a lo que iban. Vean nada más al buen Paco, hasta la trompa toda ya llena de comida tiene. Entonces, sin duda es algo que el buen Fer nos comparte. Y ¿quieres cargar a Romy, amor? ¿No quieres? ¿Por qué? ¿Te da miedo?
A ver. Ve nada más. ¿Qué te parece, amor? ¿Cómo se siente tener a Romy en tus manos? Bueno, yo que le tengo miedo a los pájaros, la verdad ella es muy tranquila, sí me En la cabeza. inspiró. Sí, cierto. Sí. Sí, no es a que se da pero en la cabeza. La mujer está temblando, pero Romy ya le dio la seguridad. Cuéntanos, mi querido Fer, aquí en esta jaula, ¿qué hay? Ellos son sugar gliders o petauros de azúcar. Son marsupiales de menor tamaño, esto quiere decir porque nacen como los canguros, son vivíparos, pero tienen pues, un marsupio que es su bolsa y ahí pues bueno, terminan de criar hasta que nace una nueva cría. Son animales nocturnos, son de hábitos nocturnos, ellos se desarrollan prácticamente durante la noche. Por ejemplo, ciertas características como los canguros, que son pues bueno, que crían por medio del marsupio. Son nocturnos, son carnívoros, tienen que tener también, comen frutas y verduras, pero pues también su aporte de proteínas, que en este caso se los damos por medio de insectos, tenebrios o zoofobas. Ajá. Y pues bueno, también un enriquecimiento de frutas y verduras que sean pues variados para que también tengan un enriquecimiento nutricional y también ambiental. Perfecto. En cuestión de calidez, necesitan así el calor, porque Sí. aquí hay mucho calor, banda, ¿eh? Sí, necesitan cierta temperatura, son animales que obviamente también provienen de climas cálidos. Sin embargo, al ser de hábitos nocturnos, ellos no necesitan ningún tipo de radiación UV como los reptiles o las aves. Entonces, pues bueno, ellos pueden estar perfectamente en una habitación cerrada. ¿No son las que muerden? ¿Corta el dedo? No, esas son acostumbradas a la gente, entonces no. Las que tú dices son las que les llaman tortugas caimán. Sí, Ah, sí, sí, ellas. No, ellos son sucatas, ellas son de desierto. Obviamente al ser africanas, pues también son legales. También hay camaleones. ¿Cómo se llama? ¿Cuánto tiempo tiene contigo y cuáles son los cuidados que le das aquí? Skipper, un camaleón de velo, tiene aproximadamente 5 años con nosotros. Y pues bueno, básicamente tienen que tener cierta radiación, control de temperatura y humedad. Aquí está en semilibertad porque pues bueno, aquí tenemos un pequeño invernadero donde cuidamos plantas y comparte los parámetros muy similar con él. Entonces pues bueno, puede tener como esa libertad de estar en esta parte. ¿Cómo lo alimentas? Que yo digo que aquí, pues por como está libre igual caza, ¿no? Tiene ese instinto natural de buscar su alimento, pero también me imagino que tú lo alimentas, ¿no? Sí, nosotros lo alimentamos con tenebrio y zofoba, que es la parte como que nos permite también tener un control de que no son animales como las cucarachas que corren o como el grillo que puede haber ciertas fugas. Entonces con él alimentamos más que nada con tenebrio y zofoba, obviamente bien alimentado el alimento como tal para tener un aporte nutricional realmente bueno. Su rutina de calcio, a veces con vitamina, a veces sin vitamina. Y pues básicamente como lo mencionas, aquí prácticamente lo que cultivamos también utilizamos fertilizantes orgánicos, también como insecticidas orgánicos. Entonces pues bueno, no representa si algún insecto comió alguna planta o pues bueno, en el riego también se fertilizó junto con todo, que no representa un daño como tal para la ingesta del camaleón. Perfecto. Pues como pueden ver, pandilla, aquí ya lo acaba de decir el buen Fer. Se los juro, es la casa de mis sueños, banda. O sea, hay planta, naturaleza bien cuidada por todos lados. Y pues vamos a seguir en el tour, pero quería que vieran más o menos la libertad que tiene este camaleón para poderse desarrollar, y pues también se imaginarán la cantidad de animales, y también es como que te sirve incluso como un control de plagas, ¿no? Si es que llega a haber mucho mosquito, mucha mosca, qué sé yo, igual le llega. No es algo que sea tan representativo porque no tiene una ingesta muy grande. Ok. Yo lo veo más bien al revés, que tiene cierta libertad de desarrollar también comportamientos que haría en la naturaleza, como buscar su alimento, pero Exacto. pues bueno, eso más que nada le funciona más a él, como para tener una libertad de su comportamiento natural. Perfecto.
Pues bueno, pandilla, aquí hay más aves, como ya pudieron ver en el video, hay tucanes, hay loros, pero cuéntanos un poquito acerca de esto, mi querido Fer. No piensen que es compra ilegal, cuéntale a la pandilla por qué hacen aquí muchos de estos animales, cómo llegaron en particular. Ok. Bueno, pues antes que aclarar que obviamente estamos en contra de la compra ilegal, del tráfico de especies, pero desafortunadamente pues eso no acaba con la compra y con los animales que pues bueno, desafortunadamente son víctimas de este tráfico de especies. Pero pues bueno, obviamente nosotros empezamos como por un hobby, que fue comprar las especies que a nosotros nos gustaban. Obviamente pues todo bajo bajo la ley, bajo las especies que son permitidas. Claro. Y pues bueno, nosotros empezamos a publicar en muchos foros de aves y pues bueno, compartiendo un poco de la experiencia y conocimiento que tenemos con algunas de los ejemplares. Y pues ahí la gente les ha gustado cómo tenemos a los animales, los cuidados, las instalaciones. Ajá. Y así es como pues han llegado a nosotros con donaciones, que es, bueno, pues ¿sabes qué? Yo veo que tienes bien las especies y pues si puedes optar a mi loro para que pues tú le des condiciones debidas, ¿no? Tenemos un caso de unos que pues bueno, la señora ya es bastante grande. A lo mejor no es con la intención de que o de tenerla mal, ¿no? Simplemente la señora desconocía, no tiene como un acceso a medios electrónicos, internet, como pues bueno, eso nos ha facilitado mucho. Sí, a muchos, Pues bueno, ya un correcto mantenimiento. Y pues bueno, son especies que no venían con la debida nutrición, tienen traumas por la misma cacería. Y pues bueno, lo que intentamos aquí es rehabilitarlos. Difícilmente van a poder ser reintegrados a su hábitat, porque pues bueno, necesitan como ciertas características para que puedan ser reintroducidos. Sin embargo, pues bueno, ya son animales que tienen mucha convivencia humana, que ya han estado pues bueno con convivencia en humanos durante mucho tiempo, y lo que básicamente hacemos es darles una mejor calidad de vida. Perfecto. Entonces darles una mejora de nutrición, mejora de condiciones, y pues bueno, incluso manejo. Yo les comento mucho que la parte de manejo como tal o entrenamiento no es para que anden en una bicicleta, no es para que hagan chistes, no es para que nos diviertan, Correcto. sino para facilitar los procedimientos clínicos. Cuando una ave silvestre y te muerde, te ataca, difícilmente la vas a poder revisar, pesar y llevar un correcto seguimiento a las condiciones que tiene, sobre todo de salud. Entonces aquí fomentamos la parte del comportamiento animal, de un pequeño entrenamiento para que esos procedimientos sean también más fáciles por el propio bien de la especie. Okay. Bueno, del espécimen. Correcto. Entonces aquí, estas aves, pandilla, las que ustedes vean, que como ya lo menciona bien mi querido Fer, que son protegidas, no es como él dice, por querer comprar, son personas, y créanme, pandilla, yo lo estoy viendo aquí, lo estoy sintiendo en carne propia, la calidad que tiene el buen Fer a sus aves es de 10. Simplemente de 10, no se puede decir otra cosa que no sea buena, porque vean nada más los plumajes, los colores, la alimentación. Muchos de ellos incluso se están curando a lo mejor de enfermedades que tenían, de mala alimentación, a lo mejor se les están reponiendo sus picos. Simplemente aquí el buen Fer nos muestra lo que es calidad, amor. Ahora sí que, ¿qué más puedo decir, Fer? ¿Qué más puedo decir? ¿Qué más le puedes decir tú a la banda? Que sería un mensaje como que muy contundente. A la banda que quiera adquirir este tipo de ejemplares de forma ilegal, ¿qué les podrías decir tú, amigo? Pues bueno, básicamente nosotros hemos visto casos de todo tipo, desde los que son mutilados para que no muerdan, y entonces pues tú puedas tener como el lorito que te... Que no huele, ¿no? Que no huele, que no te pique, que no... Pero pues bueno, si pueden ver el sufrimiento que tiene un espécimen al ser mutilado, al ser torturado, pues bueno, obviamente si lo trasladamos a ser más empáticos con ellos, mucha gente me ha dicho, no, es que, o en los foros, mi lorito es muy arisco, me ataca. ¿Por qué? Bueno, vemos que compró obviamente de tráfico ilegal, el animal fue capturado, fue raptado, entonces le digo, si tienes un poco de empatía con él, si tú vas
haciendo tus actividades diarias. Te secuestran, te echan una cajuela con otros 10 humanos, de los cuales mueren 8 en la misma cajuela. A los más los desechan, te llegan, te encierran en un baño. Tienes que hacer tus necesidades ahí, comer ahí, estar en un cuarto oscuro, de ahí trasladarte todavía a un, a lo mejor tianguis, mercado, donde no son las mejores condiciones. Díganme si ustedes volverían a confiar fácilmente Feliz, ¿no? en las personas, ¿no? Por supuesto. Entonces, pues, para bien o para mal, los loros son animales muy inteligentes y pues víctima de ello también son sus la parte de memoria que tienen. Entonces, no es tan fácil que vuelvan a confiar. Mueren muchas aves a causa del tráfico ilegal por el capricho a lo mejor de tener un lorito verde que habla. No van a hablar todos, no todos van a ser el peluchito. Si lo tienes desde bebé, que es ahorita la temporada de saqueo de nidos, no te garantiza que vayan a ser aves dóciles. Y pues bueno, o sea, si realmente quieres, yo siempre lo he dicho y no es vanidad ni soberbia, las aves no son una mascota para todas las personas. Y de hecho cualquier animal de compañía es un verdadero lujo. Si no tienes los medios, el tiempo, la capacidad económica en cuanto al espacio, pues yo creo que es fácil o mejor desistir, ser sinceros con uno mismo y decir, bueno, no tengo la capacidad, no tengo incluso, a lo mejor tengo todo lo demás y no tengo un veterinario especialista a la mano. O no quiero pagarlo, ¿no? También, o sea, en el mejor de los casos lo tienes y pues bueno, ya es aún peor que no quieras pagarlo. Pero Exacto. muchos no disponen de ello. Y pues creo que es muy egoísta tener un animal que lo arrastremos al sufrimiento junto con nosotros, ¿no? Dejemos de romantizar el de con amor vive la gente, con amor vive el animal. Exacto. Tenemos a lo mejor un mal concepto de lo que es amor, porque pues bueno, si lo entendiéramos, viéramos que no es nada más darle cariño, que se vea Exacto. feliz, cuando pues ni siquiera se ven felices. He visto loros que les dan pan con café, les dan golosinas, los ponen comiendo chetos, que dices, bueno, pero está feliz. Pues no. Pues tiene obviamente hambre, iba a no está. comer, ¿no? Exactamente, entonces todo el daño que le están haciendo detrás, y pues bueno, se me hace bastante egoísta. Si no lo quieren, no lo tengan, no es de a fuerzas, nadie se muere si no tiene un animal exótico. Exacto. Y pues peor, si son de tráfico de especie, pues estamos matando todavía lo que hay detrás. Hay un punto muy importante, en eso quiero hacer mucho énfasis. Ajá. ¿Cómo hacer un rescate o cuándo sí es un rescate, no? Porque también me pasa que dicen, bueno, estaba en el tianguis, lo tenía un señor en una bolsa y tenía mucho calor y lo rescaté. Bueno, a lo mejor hablando del espécimen como tal, del individuo, pues sí, tal vez lo rescataste. Pero al momento de comprarlo, tú lo que estás haciendo es incentivar al tráfico de especies. Que lo vuelva a hacer. Exactamente, entonces el traficante dijo, bueno, ya, por compasión me compraron mis 30 loros, por los cuales ya mataron como 100. Pues pido otros 30. Pido otros 30 y ahí Para que me lo vuelvan a están. comprar. Entonces pues llega un momento que eso no es un rescate, eso es una alimentación al tráfico de especies y que estás incentivando y motivando al traficante para seguir trayendo especies, ¿no? Correcto. Un buen rescate, o bueno, lo que yo considero que es un rescate, pues ya son gente que los tiene en una situación de abandono, que a lo mejor, pues bueno, en el caso de algunos que tenemos, pues la gente ya no los podía cuidar. Sin embargo, pues ya es así de te lo dono, ¿no? O a lo mejor, ¿sabes qué? Invertí tanto en la jaula, quiero recuperarlo de la jaula. Pero hay que investigar también mucho a quién se lo hacemos, con quién lo compramos o con quién hacemos ese trato para ver efectivamente que no estamos contribuyendo A la compra a ilegal. la compra ilegal. Muchas veces incluso particulares, es así de bueno, te invento de que mi loro pues ya no lo puedo cuidar. Y te lo ya vendo. te lo vendo. Claro. Ok, ¿qué pasa? Bueno, tú dices, bueno, es un particular, no comercializa. Pues bueno, a Pero lo mejor yo lo relativamente- veo y le doy. Pero la principal motivo por lo que hacen, y me ha pasado, es así de, bueno, lo vendo en primera porque es agresivo y porque no habló. Entonces, ok, tú a lo mejor de buena intención vas, lo compras, y lo que hace el propietario es que entonces ahora va otra vez, compra otro loro Y ilegal, vuelve a hacer lo mismo. y ahora tiene la esperanza de que ya sea dócil y que hable. Entonces, pues bueno, tampoco son desechables, no son objetos, es una vida. Exacto. Tienes que tener un compromiso con ellos de por vida. Los citácidos en general viven de los más pequeños 30 40 años y las guacamayas de 80 100 años. Entonces no es algo que digas, bueno, ahorita y me aburrí. O a lo mejor, bueno, tengo los recursos veterinario, tengo las intenciones, tengo el tiempo, tengo todo. Lo tengo un año, qué bonita guacamaya, legal, obviamente, pues muy padre. Y tengo una videollamada con el trabajo, ¿no? Va a gritar, me hace tiradero, ya me destrozó el mueble de la sala, ya me Y te destrozó todo. desesperas, claro. Y lo desesperas y entonces al año, ¿sabes qué? Ya no la quiero. O sea, también que sean conscientes en el de que no son desechables
y que la expectativa de vida incluso puede sobrepasar la nuestra propia. Entonces no es que te aburra y lo vayas y lo canjeas y pues bueno, entonces ahora quiero un suru y te doy mi guacamaya a cambio y, o sea, Claro. no es como ponerle, o sea, al final de cuentas una vida no tiene precio, ¿no? Correcto. Pero pues bueno, también ser conscientes que son animales que demandan mucho y no al año que nos aburran podamos deshacernos de ellos, ¿no? Creo que no es Correcto. una parte muy ética y que pues incluso algunos de los que tenemos acá pues ha pasado eso, ¿no? Me aburrió, grita mucho, pues ya me levanto con dolor de cabeza, tengo que alimentarlo del domingo a domingo a las 9 de la mañana y si estoy crudo un domingo a esa hora tiene que quiero, comer, claro. entonces es un compromiso que no es como verlo como un peluchito o un adorno, ¿no? Y creo que eso es parte de lo que tenemos que hacer conciencia también en la gente. Pues aquí les acaban de decir todo, pandilla. Yo también he visto muchos foros que no estoy peleado con eso. Si llegas a querer algo nuevo, pregunta, porque sí, la gente ya sabe más. A lo mejor no es veterinario, pero sabe. Pero he visto, créanme, cada caso que cualquier tipo de ave tiene el dedo roto, todo desplumado, y dicen, ¿qué hago? Pues ¿cómo que haces? Llévalo al veterinario, carajo, que lo revisen. ¿Qué quieres que haga? En el Face no te van a resolver nada. Y aunque te den un consejo, ellos no te lo van a resolver, ni tú lo vas a resolver. Tienes que llevarlo con alguien especial. No estoy peleado con que pidan consejos. Estoy peleado con que no tengan, como ya lo menciona el buen Fer, tantito sentido común y digas, güey, está mal, tiene que ir al hospital, tiene que ir al veterinario. Eso es lo único que yo les pido, pandilla, por favor. Sean un poquito más de corazón humano y eviten el sufrimiento de aves. Si no lo saben, investiguen primero y una vez que lo tengan ya bien estructurado, como dice el buen Fer, no desechen. Amen, cuiden y pues vamos a ver qué más nos encontramos por aquí, pandilla. Vénganse. Pandilla, muchas gracias por haberse quedado hasta el final de este video. Si les gustó, no olviden suscribirse al canal para que juntos sigamos aprendiendo sobre más especies de animales exóticos y de compañía. Aquí les dejo una muestra de lo que se viene en este próximo video, que es la continuación, donde podemos encontrar acuarios de agua dulce, agua marina, más especies de animales y plantas. También el buen Fer nos va a contar un poco acerca de su negocio, el cual, créanme, les va a encantar. Nos vemos en la siguiente sintonía, pandilla. Bye.